Reciba un cordial saludo de parte de los estudiantes de la Universidad Técnica de Ambato. Somos un grupo conformado por Carrasco Cintia, Paredes Evelyn y Reyes Belén. A continuación estaremos hablando de algunos temas acerca del impuesto a la renta. El impuesto a la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, para este caso nosotros usamos el formulario 102A. Las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad tendrán que hacer sus declaraciones en el mes de marzo dependiendo el número, el noveno dígito del RUC. Pagarán impuesto a la renta aquellas personas que tengan ingresos superiores a los 11.220 y asimismo tienen que calcular la base imponible sobre la cual van a pagar el impuesto a la renta. Los ingresos grabados. Los ingresos grabados son aquellos considerados para el pago del impuesto a la renta. Entre estos tenemos a los obtenidos por la relación de dependencia del trabajo, los negocios unipersonales, las actividades con fines de utilidad, los rendimientos financieros, por inversiones de capital, los provenientes de herencias, loterías, transferencias de bienes, exportaciones, derechos de autor, patentes, etc. Los ingresos exentos son aquellos determinados en las leyes tributarias o en las leyes especiales y no se someten al pago del impuesto de la renta. Los términos exentos, no gravados o exonerados significan lo mismo para estos fines y no se los considera para determinar los ingresos del sujeto al impuesto. Las exenciones se determinan por conveniencia de tipo económico o social a fin de estimular al desarrollo de actividades económicas y de servicios a favor de un país, una región, una provincia o una ciudad. Tenemos diferentes ejemplos de ingresos exentos, como pueden ser los obtenidos por el sector público, las entidades sin fines de lucro, en parte, pero solamente aquella parte que sea para cumplir los fines. Las universidades, escuelas politécnicas, también tenemos los dividendos y utilidades, las indemnizaciones laborales, remuneraciones adicionales y compensaciones por la ley, las prestaciones del seguro social, los ingresos de cooperativas en la parte no distribuida y los gastos de viaje y viáticos. Ya. A continuación tenemos los gastos deducibles. Los gastos deducibles son los costos y gastos imputables al ingreso, que se encuentran debidamente sustentados en comprobantes de venta y que conforme a las leyes fiscales se pueden descontar para fijar la utilidad gravable de una empresa. Asimismo, tenemos que tomar en cuenta que se deducirán los costos y gastos que se efectúan en el propósito de obtener, mantener y mejorar los ingresos de fuente ecuatoriana, que no estén extensos. Para las personas no obligadas a llevar contabilidad, se aplican diferentes deducciones. Por ejemplo, los intereses sobre los préstamos. Asimismo, los impuestos, tasas que soportan la actividad de ingreso de la empresa. Primas de seguros que cubran riesgos de trabajadores si sufren algún precance. Suministros y materiales. Promociones y publicidad. También tenemos la reparación y mantenimiento de activos fijos, las pérdidas por caso fortuito que afecten económicamente a la empresa, los viáticos que generen ingresos, pero que no se deben exceder del 3%. Las remuneraciones, utilidades, seguro social, asistencia médica y todos los beneficios que tienen los trabajadores. Ya, en los gastos no deducibles podemos deducir algunos ingresos brutos que son las cantidades destinadas a sufragar gastos personales del contribuyente o de su familia, las depreciaciones, amortizaciones, provisiones que excedan de los límites permitidos por la Ley de Régimen Tributario Interno, pérdidas de bienes no utilizados para generación de rentas gravadas.
Asimismo, donaciones, subvenciones y otras asignaciones en el dinero, en especies que contribuyan a empleos de la renta. Las multas por infracción, recargos e intereses por mora tributaria o por el seguro social o asimismo de autoridad pública. Pérdidas de bienes no utilizados para generación de rentas gravadas. Los costos y gastos no sustentados en los comprobantes de venta autorizados, también los costos y gastos por los que se hayan efectuado las correspondientes retenciones a la fuente y por último los costos y gastos que no se hayan cargado a las provisiones respectivas a pesar de haberse constituido. Podemos ver los gastos personales deducibles de impuestos a la renta. Aquí podemos encontrar los deducibles de educación, que vienen a ser matrícula, pensión, derechos de grado, útiles escolares, uniformes, transporte escolar, entre otros. Los gastos deducibles en vivienda son el pago del arriendo de la vivienda, pagos por concepto de servicios básicos, agua, gas, electricidad, teléfono convencional e internet. Alicuotas de condominios de único inmueble. Asimismo, tenemos los deducibles en salud, que son los honorarios de médicos, servicios de salud prestados por hospitales o clínicas, medicina prepagada, prima de seguros de médicos, medicamentos, insumos médicos, cirugías, gimnasios. También tenemos los deducibles en alimentos, que es la adquisición de productos naturales o artificiales. Agua, comprobante de alimentos en centros de expendio de alimentos preparados, es decir, en restaurantes, y pensiones alimenticias. También podemos encontrar los deducibles en vestimenta, que son los considerados gastos de vestimenta, los realizados por cualquier tipo de prenda de vestir, pañales y confección de prendas de vestir. A continuación, vamos a hablar sobre la base imponible del impuesto a la renta. Para el impuesto a la renta, para calcular la base imponible, nosotros vamos a hacer los ingresos grabados menos los gastos deducibles. Entre los ingresos grabados estamos los ingresos ordinarios y extraordinarios grabados por un impuesto a la renta, mientras que en los gastos deducibles encontramos las devoluciones, los descuentos, costos, gastos y deducciones imputables a dichos ingresos. Según el SRI, existen tres tipos de base imponible. Los base imponible de los ingresos del trabajo en relación de dependencia. Esta está constituida por el ingreso grabado menos el valor del aporte personal al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o IES, excepto cuando estos sean pagados por el empleador. La base imponible para adultos mayores. Los adultos mayores se contratarían una fracción básica grabada con tarifa cero del impuesto a la renta. Base imponible para personas con discapacidad o sustitutos. Las personas con discapacidad o sustitutos se descontarán dos fracciones básicas grabadas con tarifa cero del impuesto a la renta de acuerdo a la siguiente tabla. Según el grado de discapacidad, tendrán un porcentaje de beneficio. En el 2020 hubo una actualización de la tabla del impuesto a la renta. En este caso, nosotros podemos observar que la fracción básica empieza en 11.315 y el impuesto a la fracción básica y el impuesto al excedente es cero. Para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se realizará un cálculo del impuesto a la renta en base a lo siguiente: los ingresos totales menos los costos y gastos deducibles, que esto me da igual a la base imponible, que ya lo hablamos anteriormente, multiplicado por la tarifa del impuesto, me da igual al costo causado, menos el anticipo del impuesto a la renta, menos las retenciones de la fuente del impuesto a la renta, me da el impuesto a pagar. Para el cálculo del impuesto a la renta con otras actividades, nosotros encontramos diferentes tablas. En este caso es un ejercicio ya resuelto. La depuración de los ingresos que nosotros encontramos, los ingresos grabados y los ingresos exentos. En la siguiente tabla tenemos los costos y los gastos, que en este viene a ser el costo de venta, sueldos y salarios, beneficios sociales, aporte a la seguridad social y la luz y el agua. Los gastos no deducibles,
lo que era las planillas del agua, sueldos del empleado que no fuera aportado por el IES, intereses o multas, compras no sustentas con otros comprobantes de venta. Y los gastos personales, como ya se había mencionado, son los gastos de vivienda, salud, educación y vestimenta. Para poder realizar el cálculo del impuesto a la renta, nosotros vamos a ver las rentas grabadas y el capital de trabajo, el cual corresponde con las actividades empresariales con el registro de ingresos y los de egresos. En este caso es un ejemplo de un restaurante. Ahí tendremos los ingresos, los gastos y la renta imponible, nos dando un total de la base grabada, menos los gastos personales y los gastos no deducibles, me da la base imponible grabada. En este caso, la base es de 31.960, multiplicado por el impuesto causado. En este caso, el impuesto causado, de acuerdo a la actualización de la tabla del 2020, la fracción básica utilizada es de 21.639,01 hasta 43.268. Muy bien, el 31.960 está dentro de este rango, por lo que utilizaríamos la fila número 5, cuyo impuesto a fracción básica es de 950 y la fracción excedente es del 15%. Realizando todos los cálculos, nos da que el total del impuesto causado es de 2.498,15, el cual lo ponemos en el impuesto causado ahí, menos el anticipo del impuesto a la renta, nos da el impuesto a la renta a pagar. Este sería el cálculo del impuesto a la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, el cual en el formulario 202 da, como lo mencionó anteriormente mi compañera, que es la declaración del impuesto a la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad, se llevará aquí ese registro. Muchísimas gracias por su atención. Espero que la exposición acerca del impuesto a la renta para las personas naturales no obligadas a llevar contabilidad sea de su máximo agrado.